Métodos de identificación para corderos. Con el objeto que los ovinos no se puedan confundir con el resto de la manada, la identificación de los ovinos es una práctica indispensable en cualquier rebaño, pues resultaría imposible conocer, entre otros aspectos, la cantidad de animales existentes, el desempeño productivo, los flujos de comercialización, entre otras cosas. Tiene como objetivos demostrar la propiedad de los animales, registrar los eventos productivos, de salud, tratamientos, ventas y bajas que ocurren en el rebaño, registrar los datos relativos a la producción del rebaño, como por ejemplo, fechas en las que ocurre la monta, los partos, destetes e intervalo entre partos. Existen diferentes métodos de identificación, los cuales pueden ser temporales, semipermanentes y permanentes, de los cuales se debe elegir el que más se adapte a las necesidades del productor. El marcado se puede realizar usando aretes que se colocan en la parte externa del ovino, colgando de la oreja, usando tipos de pintura o manchas en el lomo, espalda, con colores propios de la zona, chips intradérmicos, tatuajes en la cara interna del oído y cintas de diferentes colores. Dentro de los diferentes tipos de identificación tenemos identificación temporal. Este método, por lo general, solo se utiliza en el manejo de los animales, o cuando se requiere identificar un animal enfermo, en la aplicación de tratamiento o en la venta de los animales. También se utiliza en la temporada de partos para identificar a la hembra con su cordero. El marcaje debe ser visible. La desventaja que existe en este método es que dura muy poco tiempo y constantemente hay que remarcar. Otro material que se emplea en este método son los collares. La aplicación de los collares consiste en utilizar una tira plástica o cordón de algodón, por lo general piola, en el cuello del animal, del cual cuelga una placa con el número o letra correspondiente. Otro tipo de marcaje temporal es cuando se emplea el peto marcador en el carnero para la comprobación de la monta. Dentro de la identificación temporal tenemos la identificación con pintura. Esto se puede realizar con pintura sólida, como las barras de cera, o utilizando pintura de spray. Sin embargo, esto se usa principalmente para hatos que tienen pocas ovejas o para poder marcar con colores distintos de acuerdo a los grupos a los cuales pertenece. Otra característica del uso de las pinturas es que la identificación o marcado se usa principalmente para identificarlos de manera eventual. En época de lluvia no se recomienda realizar el pintado porque se despinta rápidamente por acción del agua. También es importante realizar el marcado a las madres y cría con spray de pintura líquida, con lo cual se pinta en una parte visible, ya sea la cabeza
cruz, dorso, lomo o grupa, con un número, letra o símbolo que permita identificar las madres y crías en hatos numerosos. Además de la identificación por pinturas, existe la identificación por tintas. Estas son temporales para animales enfermos que fueron vacunados o que van a salir a la venta. El método recibe el nombre de tilde y los animales pintados tildados. Es importante saber que tanto en la tinta y la pintura deben ser de colores diferentes para utilizar de acuerdo a lo que el propietario necesita marcar. También fáciles de conservar y legibles para la identificación de los animales. Por otra parte, tenemos la identificación semipermanente. Es la forma de identificación más usada y consiste en el uso de aretes de diferente material, ya sea metal o plástico, que se colocan en la oreja del animal empleando una pinza aretadora. Debemos tener en cuenta que los aretes visuales se han usado por décadas. Muchos productores han usado aretes escritos a mano como herramienta de manejo. La duración de estos aretes se ha cuestionado, especialmente si los aretes se caen, se borran o se hacen ilegibles. Los aretes pueden durar toda la vida de un animal para sacrificio y se pueden usar para registrar su proceso en todos los pasos de la cadena de producción. Como recomendación, se debe tener cuidado en la colocación del mismo para evitar una infección en el lugar de la aplicación, así como prevenir que se desprenda. Por su parte, el arete plástico tiene la ventaja de ser más llamativo y una mejor visualización del número o letra a lo lejos. Sin embargo, este tipo de arete tiene un costo más elevado. Tienden a desprenderse, se atoran en las cercas, se despintan y los animales en ocasiones los muerden debido a que les llama la atención. Dentro de sus propios sistemas de manejo, los productores pueden establecer fácilmente bases de datos con esta identificación para monitorear su progreso en términos de ganancia de peso y conversión alimenticia. En estos aretes pueden usarse códigos alfanuméricos, los que fácilmente son almacenados en bases de datos computarizadas. La principal desventaja aquí es que el registro de la identificación de los animales se debe hacer manualmente. Es por esto que últimamente el uso de aretes con código de barras permite evitar este problema. En la siguiente imagen podemos ver el arete de metal. Tiene la ventaja de un menor costo y es muy duradero. Sus inconvenientes radican en que para poder observar el número o letra de identificación hay que sujetar al animal. También tienden a oxidarse y pueden llegar a insertarse en la piel, causando en la oreja una infección. A continuación, podemos ver la estructura de los códigos de identificación. La estructura de los códigos depende del tipo de dispositivo utilizado y del nivel de identificación requerido. Cuando un sistema usa un código visual, alfanumérico o con código de barras, hay un rango de libertad en términos de cómo los códigos pueden ser estructurados.
lo cual puede afectar la facilidad con que trabaja el sistema. Si solo se requiere identificación a nivel de grupo y si el grupo a identificar es el grupo o hato al que pertenece el animal, justo antes del sacrificio, el sistema puede ser muy simple. Un código puede estructurarse para que una parte del código, por ejemplo, designe el distrito donde se mantiene el hato, otra parte designe la granja y otra el dueño. Si el sistema requiere identificación individual, un componente final del código debe identificar al animal individual, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Para finalizar con los diversos métodos de identificación que hemos estado revisando, tenemos por último la identificación permanente. En esta se identifica a los animales por medio de señales que sirve para determinar la propiedad del animal. Existen varios modelos, lo que a su vez combinados permite múltiples registros o por medio de la aplicación de dibujos. Por otra parte, tenemos los tatuajes. Se utiliza generalmente en animales de pedigrí. Se realiza con unas pinzas para tatuar en la cara interna del pabellón auricular o en el pliegue inguinal. ¿Cómo se realiza el tatuaje? Básicamente, el equipo para tatuar consiste en una herramienta semejante a un alicate con un juego de letras y números, que tienen una serie de proyecciones afiladas como agujas que permiten perforar la oreja. Una vez perforada la oreja, se frota tinta indeleble sobre las diminutas perforaciones, de manera que, al cicatrizar la herida, el tatuaje queda de forma permanente. Si bien esta es una manera eficaz de identificar permanente a un animal, su principal desventaja es su poca visibilidad desde distancias lejanas, por lo que no es recomendable como único sistema de identificación. Por otro lado, dentro de un esquema de trazabilidad, este sistema es insuficiente para la identificación animal, pues todos los animales del rebaño llevan la misma marca. Es importante conocer cuándo se realiza este proceso. La identificación de los corderos es imprescindible en todo rebaño ovino donde se pretenda llevar un mínimo control de selección y manejo. La identificación se inicia con tatuaje en la oreja y en la base de la cola a los 2 días de nacido. Adicionalmente, tenemos la identificación bolo-ruminal para identificación electrónica. Esta identificación consta de una cápsula de cerámica de 7 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho que contiene en su interior un microchip. Se aplica por vía oral y se aloja en el retículo, permitiendo así identificar a los animales de por vida. ¿A qué edad se puede aplicar? En ovinos a partir de los 25 kilogramos, aproximadamente de 4 a 5 meses de edad. Sin embargo, existe un modelo de mini bolo llamado Z20 que se utiliza para identificar corderos a partir de los 6 kilos de peso vivo. ¿De qué manera actúa este sistema? El bolo ingresa vía oral y luego de atravesar el esófago llega al rumen, en donde después de algunos movimientos ruminales
queda alojado en el segundo estómago o retículo, también conocido como redecilla. La forma de leerlos es con un lector a una distancia muy corta del animal, es decir, teniendo los animales encerrados en un corral o pasando por una manga. Los chips para identificación electrónica de animales que cumplen con las normas ISO son de funcionamiento pasivo, es decir, sin batería. Esto los imposibilita para emitir un pulso o señal a un satélite. Un lector de mano puede generar un campo de lectura de unos 25 a 30 centímetros, es decir, la punta de la antena del lector se debe acercar a la zona de proyección del retículo en el exterior del animal. ¿Qué utilidad tiene este bolo ruminal? Además de ser la herramienta ideal para la trazabilidad de nuestros ovinos, una de las grandes ventajas que presenta es que podemos realizar la gestión del mismo a través de la identificación garantizada que otorga el bolo ruminal. El hecho de contar con una identificación que dura toda la vida del animal, que no se pierde, que permite vincular los animales al mundo de la informática por medio de un chip, haciendo el bolo ruminal una herramienta única para la gestión de nuestros rodeos. Además, que no puede adulterarse ni cambiarse. Debemos tener en cuenta los estándares para los medios de identificación, ya que son esenciales y deben señalarse cuidadosamente. Es importante que los medios de identificación usados no deben contaminar la carne o vísceras de ningún modo, y no deben dañar la carne ni el cuerpo. Una vez que el animal esté atrapado, no debe tomar más de 30 segundos colocar su identificación. Con esto reducimos los niveles de estrés. Es un factor importante que la identificación debe estar controlada centralmente por una institución dedicada al registro de las identificaciones del ganado, para de esta forma reducir la posibilidad de uso fraudulento o no autorizado de los códigos de identificación existentes. Es por esto que el medio de identificación usado debe ser a prueba de modificaciones y no debe ser posible quitarlo una vez colocado en el caso de identificación permanente, siempre y cuando no cause un daño al animal. Y como recomendaciones importantes, tenemos que los códigos de identificación deben ser alfanuméricos en el caso de los aretes, pues facilitan el registro. Además, todos los métodos de identificación permiten a los productores mantener registros de sus animales y códigos de acuerdo a lo que el productor necesite y la señalización respectiva a sus animales.